Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana de la Iglesia de los Olivos. Y vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final de esa perícopa, que es el versículo 20. Y dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Voy a tratar de resumir este pasaje muy conocido, que es muy rico a nivel espiritual, teológico, en 4 puntos. El primer punto que podemos desprender de este pasaje es la impresionante autoridad que tiene Jesús frente al mundo espiritual. Fíjense que tenemos el versículo 2 que dice: y cuando salió de la barca, enseguida, ¿sí? Enseguida, ahí el adverbio de tiempo, enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No es un detalle menor, se arrodilla ante él. Y, dice el versículo 7, clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es tremendo este versículo 6, porque tenemos 2 cosas. Primero, lo impresionante, como dijimos antes, de la autoridad de Jesús. Se arrodilla ante él, reconoce que está bajo autoridad, se arrodilla ante Jesús. Y lo segundo es demonios invocando a Dios, ¿no? Marcos es un evangelio donde vemos a demonios que son como los grandes teólogos. Reconocen los demonios la grandeza y el poder y la autoridad de Jesús. Bueno, estos demonios le dicen, claman a gran voz, claman, y le preguntan: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconocen tal vez lo que no llegaban a reconocer todavía los mismos discípulos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, te pido por Dios, ¿no? Hasta mencionan, hasta en el nombre del Señor, parecería que oraran los demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y el versículo 12 dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La autoridad de Jesús, la tremenda autoridad de Jesús frente al mundo espiritual. Apenas Jesús pone un pie en tierra, el reino demoníaco cae a sus pies, ¿no? Cae a sus pies y le ruegan, se arrodillan. Apenas inmediatamente Jesús pone un pie en esa región, los demonios reconocen el poder y caen a sus pies. Y este hombre al que nadie podía dominar, Jesús lo domina inmediatamente.
acá en este pasaje, en este punto que estamos desarrollando, cobra dimensión real la magnitud del poder de Jesús frente a las fuerzas demoníacas. Es como si quedara en evidencia que no podían hacer absolutamente nada. Apenas Jesús toca esa región, los demonios pareciera que reconocen la imposibilidad de hacer cualquier cosa, por pequeña que sea. No pueden. Entonces van a rogarle. Y es interesante también que Jesús no realiza grandes espamentos ni ritos extraños, ¿no? Que tanto vemos en las películas de Hollywood, ¿no? En estas llamadas películas del género de terror, ¿no? de ritos de exorcismo. No hay nada, no hay grandes espamentos ni ritos extraños de exorcismo. No, Jesús no pone poses raras ni movimientos mágicos. Su sola presencia hace sucumbir a los demonios. La presencia de Dios, la presencia del Señor, sucumbe, hace zozobrar a las fuerzas espirituales de maldad. Primer punto, autoridad de Dios, autoridad de Jesús frente a las fuerzas demoníacas. El segundo punto es tal vez el más extenso, pero es fundamental en este pasaje. Es el poder de restauración que tiene el Señor para la vida de las personas. Este hombre, el que narra la historia, este hombre estaba completamente esclavizado, completamente dominado. Había perdido toda dignidad, había perdido hasta casi su condición de ser humano. Fíjense, versículo 3, dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Vivía en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, con candados y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, este versículo es terrible, siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. La condición de este hombre es terrible, ¿no? Causa impresión y hasta causa como pena la condición en la que se encontraba este hombre. Por eso había perdido, como dijimos antes, hasta la dignidad de ser humano. De día y de noche andaba a los gritos en los sepulcros, en los montes, y se hería con piedras, se autoinfligía heridas, se lastimaba a sí mismo con piedras. El pasaje, los paralelos de este pasaje, porque esta perícopa, esta historia se repite en 3 de los 4 evangelios, ¿no? Lo cual nos da una idea también de que esta historia era muy conocida en la iglesia primitiva. Mateo, capítulo 8, el pasaje paralelo, cuenta, 8, versículo 28, dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados, Mateo dice que son 2, ¿no? Salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Este es el detalle que es muy interesante para ilustrar un poco más la historia. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. ¿Sí? Estos endemoniados eran además violentos y su violencia era tal que nadie se animaba, nadie pasaba por ese camino porque andaban por ahí. Lucas capítulo 8, versículo 27 nos dice: al bajar Jesús, agrega otro dato, ¿no? Al bajar Jesús de la barca, un endemoniado que venía del pueblo salió al encuentro. Este hombre, desde hacía mucho tiempo, acá agrega una cosa, desde hacía mucho tiempo, no era algo que hacía hace poco, desde hacía mucho tiempo andaba desnudo y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él, ¿no? Otra vez, para pintarnos un poco la situación, la condición terrible de ignominia, de miseria de esta persona. Era terrible, su dignidad hecha pedazos, completamente, casi perdiendo la completa condición de ser humano. Bueno, esa condición Jesús la restaura. 2 datos que agrega: andaba desnudo, ¿sí?, como un animal, y no vivía en una casa, vivía en los sepulcros. Versículo 29 de este evangelio de Lucas: al hombre le ponían cadenas en los pies y en las manos para sujetarlo y lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y el demonio lo hacía huir a lugares solitarios. Estaba tan esclavizado este hombre, tan dominado por las fuerzas satánicas, que hasta había perdido su propia identidad
de persona. El diablo le había quitado su identidad. Fíjense, volvemos a nuestro texto base. Marcos versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ni siquiera le puede responder con el nombre que le habían puesto sus padres. Responde el demonio. El demonio había tomado hasta el dominio de su razón, de su fuerza y de su expresión, de sus pensamientos. Legión, el demonio le había comido, le había fagocitado su propia identidad. Sabemos por referencias históricas que una legión era un grupo de soldados entre 4.000 a 6.300. Yo personalmente no creo que este hombre tuviera esta cantidad de demonios, pero sí es evidente que estaba cargadísimo, que su vida estaba completamente dominada por poderes satánicos, de eso no hay duda. Pero todo esto que nos pintó cómo estaba el hombre, la condición terrible, el poder de Dios, la mano de Cristo, la llegada de Jesús a la vida de este hombre, restituye, hace nuevas todas las cosas. La restitución, versículo 15, dice, vienen a Jesús. Fíjense qué interesante, ¿eh? Vienen a Jesús, porque ahí hay como un salto. Lo último que sabemos es que le pide que no lo atormente, lo manda a los cerdos y no sabemos qué pasa después. Lo único que sabemos es que viene la gente, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, ven al endemoniado, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Hace un ratito describimos la condición anterior, y ahora ¿cómo lo vemos? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Este hombre que corría desnudo, que no tenía casa, pobre, que tenía que habitar en los sepulcros, que se autoinfligía heridas, que se lastimaba a sí mismo, se cortaba, que daba gritos por las noches, que era atado con cadenas, que había sido separado de la sociedad, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal, está en paz, en descanso, restituido como ser humano en todos los sentidos, física, psíquica, emocional, espiritual y relacionalmente. Porque esto es muy interesante. Jesús cuando restaura, también restaura nuestras relaciones. Nos restaura de manera íntegra. Primero restaura nuestra relación con Él, la más importante. Pero después también con nuestra familia, con los nuestros, con los tuyos, con tu hogar. Versículo 18. Al entrar Él en la barca, cuando entra Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con Él, por supuesto. Quería irse con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué pasó? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis no es solamente un lugarcito, Decápolis estaba formada por 10 ciudades, ¿no? Es decir, fíjense hasta lo que llegó a ser. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es necesario que lo que Dios hizo en mi vida me relacione, me conecte, me reconecte con mis afectos y haga de mí una persona que influencie el lugar, los ámbitos donde me encuentre. Es necesario. Jesús lo regresa a su casa, Jesús lo regresa a su familia, lo regresa a su hogar, a los suyos, a su vecindario, para que comience por allí. Debe empezar por ahí. Hay una señal de restitución clara. El Señor, cuando nos restituye nuestra relación con Él primero y luego con los nuestros, nuestro hogar, nuestra casa. Una vez que se restituyen las relaciones perdidas en ese espacio en familia, Dios comienza a extendernos a otros espacios y a otras relaciones. Pero primero lo hace en nuestra casa y después afuera. Yo no puedo ser misionero afuera, no puedo ser misionero en las naciones si primero no doy testimonio en mi propio hogar. Tercer punto, y muy interesante, la restitución no es posible. La restitución no es posible cuando el Señor se encuentra con gente que no quiere ser restituida. El Señor no se impone por la fuerza. ¿El Señor puede restaurar? Por supuesto.
¿El Señor puede no restaurar? Sí, cuando se encuentra con personas que no están dispuestas a ser restauradas. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Antes no. Antes no tenían miedo. Cuando daba voces, cuando aullaba, cuando andaba en los sepulcros, cuando corría desnudo por las noches. Cuando lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le pidieron a Jesús que se fuera. Le pidieron que se fuera. Jesús rescata y restaura al que le permite hacerlo. Esto es importantísimo. No rompe jamás con nuestra capacidad de elegir. El Señor nos da a elegir todo el tiempo. Hoy nos da a elegir a nosotros si queremos que nuestra existencia se desarrolle en un ambiente de dignidad, de equilibrio emocional, de santidad, de relaciones plenas, o si preferimos permanecer atados a una cultura espiritual de oscuridad. Y esto último nos va a atar al cuarto punto. Y último. El obrar satánico en una persona, hemos visto acá, ¿no? Es llamativo, pero también y fundamentalmente es muy llamativo cómo el obrar satánico afecta a una comunidad. Podemos ver que esta sociedad de la que habla el texto estaba satanizada. Podríamos decir que era una cultura satanizada. Una gran pregunta, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué estas personas tienen miedo cuando ven al demonio, al endemoniado libre de los demonios? ¿Por qué tienen miedo cuando ven a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal? Bueno, se me ocurren dos ideas. La primera, se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Una vez se acostumbra a vivir en una cultura satanizada, en una sociedad satanizada. A veces nos acostumbramos a la cultura satanizada o endemoniada de nuestras sociedades y empezamos a vivir como ellas. No hay diferencias sustanciales entre esa cultura y nosotros como cristianos. Es como si achicáramos distancias. Compartimos, a veces hasta casi sin querer o casi sin darnos cuenta, los mismos ideales, los mismos principios, los mismos conceptos. Nos vamos adaptando fácilmente. Somos políticamente correctos, ¿no? Hoy muchas veces el cristiano sabe de lo que no está bueno hablar, de esto no conviene hablar. Sobre este tema tan urticante no me conviene dar mi opinión porque va a chocar con los ideales y principios de la cultura de hoy. Y entonces vivimos acostumbrándonos a una cultura satanizada en la que hemos perdido nuestra injerencia, en la que hemos perdido nuestro peso. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo estas personas cuando vieron a este ex endemoniado ahora libre y en su juicio cabal? Porque probablemente se habían acostumbrado a vivir así. Y probablemente les daba miedo un cambio. ¿Qué traerá este cambio? Y la segunda idea, que está muy relacionada con esta, es que estas personas de la región de Gadara preferían tener endemoniados que perder cerdos. Yo no sé si tienen una idea de cuánto puede... 2.000 cerdos, un hato de 2.000 cerdos es un dineral. No sé si alguna vez vieron 2.000 cerdos, yo no. Pero ya ver un grupo de cerdos, el tamaño que ocupa un grupo de cerdos, imagínense 2.000 cerdos. Gadara era una región fundamentalmente pagana, pero en un momento Gadara perteneció al pueblo de Israel, era de la tribu de Gad. No sabemos si estos eran judíos o paganos, probablemente fueran paganos, porque bueno, había cerdos y criaban cerdos. Pero en todo caso, pensaban más en el dinero que habían perdido que en la buena nueva de salvación.
tuvieron miedo de que se les terminara el negocio. Hubo un político, presidente, expresidente argentino, que dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, se parecía un poco a la gente de Gadara. Quizás pensaron que Jesús iba a instaurar un nuevo orden social que les iba a hacer perder, no sé, beneficios o réditos económicos. Como sea, prefirieron lo material a lo espiritual. Y muchas veces nuestras elecciones son fáciles hasta que nos afecta la economía. Muchas veces nuestros principios, nuestros valores cristianos quedan subyugados en función del dinero. Bueno, yo esto lo tengo que hacer, de algo tengo que vivir. De nuestra comodidad, de nuestros lujos, de nuestra apariencia. El cristianismo debe representar siempre una contracultura. El cristianismo va a chocar constantemente con los valores y principios del mundo. Si no, no es cristianismo. Siempre habrá beneficios por perder en pro de ganar beneficios espirituales. Pero muchas veces el dinero pesa más y otras cosas, ¿no? Muchas veces el reino que más nos importa no es el de los cielos, sino el de la tierra, el de la comodidad, del aquí y el ahora. Para terminar, quizás sea este el gran desafío que tenemos por delante: el ser sal y ser luz en una cultura satanizada, sin duda satanizada. Evitando, en la medida, con todas nuestras fuerzas, evitando que cada día no nos licúe esta cultura, no nos licúe un poco más y nos amolde a valores y formas de pensar que no tienen en absoluto que ver con Cristo. La naturalización de principios de la cultura de este mundo es probablemente el mayor escollo que tenemos hoy y que se nos presenta como cristianos y al mismo tiempo como miembros de una sociedad. Que no perdamos la sal y que no perdamos la luz, porque si no nos vamos a acostumbrar, probablemente vamos a estar cómodos y vamos a responder siempre en pro de los beneficios de este mundo y no de los espirituales. Que Dios le bendiga.